Buenos días. Hoy 3 de mayo de 2017, siendo las 8:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 17 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada. Procedo en sus términos, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, así como el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además, magistrada, con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Procedo. Informo al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala, para el desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias. Buenos días, presidenta, magistrados, señor secretario. Procedo. El punto tercero del orden del día corresponde al toca 81, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de 24 de enero de 2017, pronunciada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 1666, diagonal tercera sala, diagonal 15. Como antecedentes de la litis, podemos resaltar los siguientes. El día 9 de noviembre de 2015, un ciudadano promovió una demanda de nulidad en contra de una resolución emitida en un procedimiento de responsabilidad administrativa por el presidente municipal de Irapuato, Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala de este órgano de control de legalidad. Posteriormente, el 24 de enero de 2017, la magistrada de la tercera sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia emitida por la magistrada. El agravio que esgrimió el recurrente, donde argumenta que, contrario a lo que percibió el acuo, sí se valoraron correctamente las pruebas vertidas en el procedimiento de responsabilidad administrativa. A criterio de esta ponencia es infundado, atentos a las siguientes consideraciones. El artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios prevé como ordenamiento procedimental supletorio de esta normativa el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Y el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de Referencia detalla esta supletoriedad, advirtiendo que el desahogo de las probanzas deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el código ya mencionado. El artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé como medio de convicción la prueba testimonial, si los testimonios vertidos por los testigos colman los requisitos previstos por el artículo 126 del Código que nos rige. Bajo el prudente arbitrio del juzgador podrán gozar de valor probatorio. Sin embargo, para que un atesto pueda ser valorado al tenor de lo dispuesto por el artículo señalado, debe sujetarse al procedimiento de desahogo establecido por los artículos 96 a 108 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que a grandes rasgos establece que se debe ofrecer la prueba indicando el nombre de los testigos, señalar día y hora para la recepción de la prueba. El juzgador procederá a la calificación de las interrogantes, se toma protesta del sujeto de prueba, recabar el atesto solicitando la razón de su dicho y se abre la posibilidad de formular repreguntas. En el procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad demandada recabó las declaraciones
de los 3 testigos sin sujetarse al procedimiento establecido por los artículos 96 a 108 del Código que nos rige, y no obstante ello, se les otorgó valor probatorio pleno con fundamento en el artículo 126 de nuestro Código, esto es, como testimonial, lo que deriva en una violación al derecho de defensa del sujeto sometido a procedimiento. Por lo anterior, se concluye que la CUO actuó conforme a derecho cuando determinó que la valoración de las pruebas vertidas en el procedimiento de responsabilidad administrativa fue indebida. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la resolución dictada por el ACUO. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 81/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara para el desahogo del cuarto punto del orden del día. El punto cuarto del orden del día corresponde al TOCA 94/17 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de 24 de enero de 2017 dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 118/Cuarta Sala -17, en el que se desechó la demanda por improcedente. Como antecedentes de la litis destacamos los siguientes. En fecha 18 de enero de este año, un ciudadano interpuso demanda de nulidad en contra del cese verbal del que fue objeto en su cargo de policía raso. La demanda fue remitida a la Cuarta Sala de este órgano de control de legalidad, quien desechó por improcedente la demanda promovida por la parte actora bajo el argumento de que se presentó de manera extemporánea. Inconforme con lo anterior, el actor interpuso recurso de reclamación en contra del mencionado acuerdo. El artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad susceptible de incidir en la esfera jurídica del gobernado, ya sea creando, declarando, reconociendo, transmitiendo o extinguiendo una situación jurídica individual. El acto controvertido en el proceso de origen cumple con las características de un acto administrativo, ya que fue emitido unilateralmente por el director de Policía Municipal en ejercicio de su función pública administrativa e incide en la esfera jurídica del particular afectado al cesarlo de sus funciones. Advierte la parte demandante del proceso de origen que el acto administrativo le fue dado a conocer de manera verbal, como se observa a foja 1 del proceso de origen. El artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato contempla que la demanda debe de interponerse en un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente en el que surtió efectos la notificación del acto impugnado o contados a partir del día siguiente en aquel en el que el demandante se ostentó como sabedor del acto administrativo. Así pues, el artículo 263 de nuestro Código contempla dos hipótesis que el juzgador tomará como base para realizar el cómputo y así concluir si una demanda ha sido presentada en tiempo, a saber, notificación y ostentarse como sabedor. José Ovalle Favela, en su libro Teoría General del Proceso, apunta que la notificación es un acto procedimental por medio del cual la autoridad hace del conocimiento de los interesados alguna actuación o resolución emitida por ella. Acorde a la Real Academia Española de la Lengua, significa tener conocimiento de algo, estar instruido en algo, tener habilidad o capacidad para hacer algo, estar seguro o convencido de un hecho futuro. Así pues, ostentarse como sabedor implica tener conocimiento y estar instruido en algo, de tal suerte que aquella persona que se ubica en esta hipótesis se encuentra ya capacitado para actuar, de ahí que sea razonable que el plazo que prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato sea menor. Por el contrario, aquella persona a la que se le notifica una actuación o resolución procesal o procedimental aún no se encuentra instruido para actuar. Posterior a la notificación, el interesado se allega de la información atingente que le permita conducirse de manera asertiva en un futuro, razón por la cual el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé un plazo mayor. Como lo menciona la parte recurrente, el artículo 39, fracción quinta del Código que nos rige, denomina notificación a aquella diligencia donde la autoridad da a conocer al ciudadano en sus oficinas alguna actuación o resolución
Ahora bien, si la autoridad da a conocer en sus oficinas de manera verbal al ciudadano cierta determinación, nos ubicaremos en la hipótesis de notificación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 39, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, y será necesario que la misma surta sus efectos para que el gobernado tenga posibilidad de instruirse para una futura actuación. En este caso podría ser una demanda. Pensar lo contrario dejaría en estado de indefensión al ciudadano y ubicaría la presunta ilegalidad de la autoridad que ha emitido un acto sin la formalidad más indispensable. Fincado lo anterior, es dable concluir que la CUO interpretó el derecho de modo equívoco cuando sostuvo que el presunto cese verbal ubicaba al afectado en la hipótesis ostentarse como sabedor, ya que la notificación verbal de un acto administrativo no implica que el ciudadano simultáneamente se encuentre instruido para defenderse. Así las cosas, si el ACUO concluyó que la parte accionante se había dilatado con un día para presentar su demanda, pues se había ostentado como sabedor, al precisarse en esta resolución la hipótesis correcta en la que se ubica el ciudadano, se concluye que su demanda sí fue presentada en tiempo. En el orden de ideas precisado, se propone a este Pleno revocar el acuerdo dictado por el ACUO para que se emita uno nuevo, en donde se considere que la demanda fue presentada en tiempo. Señores magistrados, ha sido expuesto el toca 94, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Arturo Lara, tiene usted nuevamente el uso de la voz para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, Presidenta. El punto quinto del orden del día corresponde al toca 98, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la directora del área de asesoría legal, situación patrimonial y responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 7 de febrero de 2017, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 622, diagonal Cuarta Sala, diagonal 16. Como antecedentes de la litis podemos destacar los siguientes. El 30 de marzo de 2016, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la resolución emitida el 10 de noviembre de 2015 dentro de un procedimiento de responsabilidad. El proceso fue turnado a la Cuarta Sala de este tribunal. El día 7 de febrero de 2017 se decretó la nulidad del total de la resolución controvertida. Inconforme con esta determinación, la demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. El primer agravio, donde el recurrente expone que no se debió suplir la deficiencia de la queja al no encontrarse el actor en ninguna de las hipótesis atingentes, a criterio de esta ponencia, es infundado en atención a las siguientes consideraciones. Quien recurre sostiene que la parte actora no formuló agravio alguno donde se doliese acerca de lo siguiente, que la autoridad no le haya advertido que la información que le solicitaba se debía a un procedimiento de auditoría. No obstante lo anterior, al revisar el escrito inicial de demanda, se advierte que la parte actora, en su tercer agravio, sí sostuvo el concepto de violación que el ACUO declaró procedente, como se aprecia en la siguiente transcripción que daré lectura. Y es una lectura textual. En la resolución que impugnó, la demandada incumple con los artículos 14 y 16 constitucional que le imponen como obligación que los actos deben de estar adecuadamente y suficientemente fundados y motivados. Por tanto, para colocarme en el supuesto que contempla la fracción de referencia, en primer término, la demandada debió acreditar que me fue solicitada un requerimiento con motivo de un procedimiento administrativo, ya que es precisamente la documental consistente en oficio 6428, diagonal 2011, al que la demandada le concede valor probatorio pleno, de la que se desprende que, si bien es cierto, me fue requerida la información que en dicho documento se indica, no fue solicitada con motivo de algún procedimiento administrativo. Hasta aquí la cita. Por lo tanto, se concluye que el agravio es infundado, ya que no hubo suplencia de la queja deficiente, pues el actor del juicio de origen sí planteó el concepto de violación que derivó en la nulidad de la resolución impugnada. El segundo agravio, donde el recurrente expone que no existe una indebida fundamentación y motivación del acto que se impugnó en el proceso de origen, a criterio de esta ponencia, es infundado en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 16 de nuestra Constitución Política
Federal y el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, la explicación lógica, jurídica, donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Sirve de sustento lo anterior la jurisprudencia cuyo título indica fundamentación y motivación de los actos administrativos. En armonía con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y debido al símil que guardan, ha establecido que el rubro penal y disciplinario comparten principios jurídicos, por ejemplo, el principio de tipicidad. En este orden de ideas, si cierta disposición establece una conducta generadora de responsabilidad administrativa, dicho actuar del servidor público debe de encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía ni por mayoría de razón. Sirve de sustento al argumento aquí mostrado el criterio emitido por el Pleno de este órgano jurisdiccional de control de legalidad, intitulado Principios rectores en el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. En esta línea discursiva, un servidor público no podrá ser sancionado a menos que despliegue una conducta que actualice plenamente la hipótesis contenida en la norma. El principio de tipicidad en el marco de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios es complejo y se expresa, por ejemplo, de la siguiente manera. Artículo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Servidor Público del Estado de Guanajuato y sus municipios que prevé la obligación o prohibición para el servidor público. Artículo atingente al área o materia en que se desempeña el servidor público sometido a procedimiento u orden expresa del superior jerárquico, descripción circunstanciada de la conducta desplegada por el servidor público, y finalmente, argumento que demuestre cómo la conducta presuntamente desplegada por el servidor público actualiza la hipótesis contenida en la norma específica y posteriormente en la obligación o prohibición contenida por la norma genérica, esto es, la Ley de Responsabilidades Administrativas. En la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad demandada determinó que un ciudadano contravino la fracción 16ª del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, ya que no proporcionó la información que se le solicitó en el oficio. El artículo referido en el párrafo precedente indica que todo servidor público debe proporcionar información necesaria para integrar los procedimientos administrativos que implementen los órganos controladores o los órganos contralores. Sin embargo, del procedimiento administrativo impugnado se desprende que el oficio donde se le solicitó información nunca se le advirtió que la misma se le solicitaba con motivo de un procedimiento administrativo, tampoco se le indicó la trascendencia de la omisión a proporcionar la información. De ahí que se concluya que la conducta que se le atribuyó no se subsume en la hipótesis jurídica prevista por la fracción 16 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Por lo anteriormente mencionado, se concluye que la CUO actuó apegado a derecho cuando concluyó que la conducta reprochada no se subsumía en la hipótesis que refería como transgredida. En el orden de ideas precisado, se propone a este Pleno confirmar la resolución dictada por el ACU. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 98/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, muy buenos días, señora presidenta, compañeros magistrados, señor secretario. El TOCA 493/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1817/15 por el magistrado de la primera sala. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la unilateral orden verbal de baja, destitución, remoción y o cese, por medio de la cual fue separada de su cargo como juez calificador. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en la sentencia que se revisa, determinó la existencia del cese verbal impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer
4 agravios. El agravio segundo, el tercero y el cuarto, a consideración de este Pleno, son infundados por las siguientes razones. En la resolución impugnada, la orden verbal de despido quedó acreditada fundamentalmente con la presunción legal que se formó con motivo de que la autoridad no presentó ninguna prueba que explicara el hecho de que la actora dejó de asistir a su trabajo. Esto, en atención a que la inasistencia de cualquier particular a su cargo dentro de la administración pública constituye una situación jurídica entre el particular y la administración pública municipal que debe ser declarada o reconocida por la autoridad a través de un acto administrativo emitido por escrito conforme a los artículos 136 y 137, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dentro de este marco legal, tenemos que la autoridad tenía la carga de probar que la terminación del cargo de la actora como juez calificador se dio de forma diferente a la manifestada por ella, ya que conforme a los artículos de referencia, la autoridad debe tener constancia de los actos y hechos que se susciten dentro de la administración pública. Sin embargo, en el expediente, únicamente respalda su dicho con la constancia que acredita la ausencia de su registro en el libro de visitas a las instalaciones del área de jueces calificadores, de la cual no se desprende que la terminación del cargo de la actora como juez calificador se dio de forma diferente a la manifestada por ella. El agravio primero a consideración de este Pleno es infundado por las siguientes razones. Es infundado ya que el señalamiento de que la sala de origen le dio valor probatorio pleno a la testimonial desahogada a favor de la actora, puesto que ésta únicamente robusteció la presunción legal invocada al estudiarse los agravios anteriores. En este contexto, ningún beneficio traería a la parte recurrente que se determinara que la testimonial de referencia no prueba la aseveración de la actora, ya que aún en este caso, sería legal la nulidad decretada por la sala de origen en atención a que subsistiría la presunción legal de mérito. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 493, diagonal 16. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. A continuación, para el desahogo del séptimo punto del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Muchas gracias. El TOCA 575, diagonal 16, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el expediente 1720, diagonal 15, por la magistrada de la tercera sala. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acuerdo de ayuntamiento por medio del cual se aprobó la reubicación de comerciantes. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad del acto impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer dos agravios, los cuales, a consideración de este Pleno, son infundados por las siguientes razones. La autoridad demandada, ahora parte recurrente, reconoció la legalidad de la concesión exhibida en el proceso de origen, así como su vigencia. Esta aseveración quedó probada conforme al artículo 279, párrafo tercero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, con el hecho de que la autoridad no la refutó en la contestación. En este contexto, tenemos que si la autoridad demandada, ahora parte recurrente, determinó que el actor podrá hacer uso del lugar consignado en la concesión que exhibió los días martes, domingos y días festivos, está reconociendo la legalidad de la citada concesión y su vigencia. Lo anterior está robustecido con el informe de la Tesorería Municipal, en el cual se ha reconocido la legalidad y vigencia de la concesión del actor al cobrarle la contribución correspondiente por el espacio que ocupa en la vía pública en su actividad de comerciante. Este informe tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 122 del Código de la materia. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Expuesta a la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 575, diagonal 16. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, magistrado Esqueda tiene nuevamente el uso de la voz para el desahogo del octavo punto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 586, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1783, diagonal 15,
por la magistrada de la tercera sala. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución mediante la cual se le impuso una multa y una medida correctiva. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad de la resolución impugnada. Conforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. El agravio primero, a consideración de este pleno, es inoperante por las siguientes razones. La sala de origen suplió la queja deficiente porque la multa impuesta en la resolución impugnada no excedía del producto resultante de multiplicar 150 veces la unidad de medida y actualización diaria. En este contexto, tenemos que en este agravio el recurrente no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para suplir la queja. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 114 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato señala que para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción estatal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas, se requerirá autorización del Instituto de Ecología del Estado. Sin embargo, de la atenta lectura de la resolución impugnada, no se aprecia que se haya consignado que los hornos artesanales o de quemado de ladrillo son fuentes fijas de jurisdicción estatal, por lo cual este razonamiento no puede ser considerado en el análisis de la fundamentación y motivación del acto impugnado, ya que este requisito debe constar en el propio acto de autoridad. Asimismo, es de resaltarse que el hecho de que no se haya consignado que los hornos artesanales o de quemado de ladrillo son fuentes fijas de jurisdicción estatal, implica que no hay una adecuación entre el hecho de no contar con licencia ambiental de funcionamiento en términos del artículo 114 de la ley antecitada y del 12 del reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. El agravio cuarto, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. En términos del artículo 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el gobernado puede todo lo que la ley no le prohíbe. El punto 8.2.3.2 de la norma técnica NTA-IEE-001/2010 prohíbe la utilización como combustible de diversos materiales. Dentro del marco constitucional de referencia, tenemos que de la expresión, entre otros, del citado punto, no se puede desprender la prohibición de usar madera y aserrín como combustible, ya que si estos materiales no están expresamente prohibidos, no se puede impedir al actor que los utilice. Asimismo, es de señalarse que el punto antes señalado de la norma técnica citada, que prevé los combustibles permitidos, no fue invocado en la resolución impugnada en el proceso de origen, por ello no puede ser considerado en el análisis de la fundamentación y motivación de dicha resolución, ya que este requisito legal debe constar en la propia resolución. El agravio tercero, a consideración de este pleno, es por una parte infundado y por la otra fundado por las siguientes razones. Es infundado porque solo las fracciones 1 y 4 del artículo 10 del reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera tienen relación con la licencia ambiental de funcionamiento, por lo cual, al no invocarse ninguna de ellas, implica la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada en el proceso de origen. Es fundado, sin embargo, el agravio objeto de estudio, porque el artículo 12 del reglamento de la ley antes señalada consiste en un solo párrafo. Sin embargo, esto es insuficiente para revocar la sentencia recurrida, ya que de cualquier manera subsisten las causales de ilegalidad siguientes. Número 1. No se desvirtuó la procedencia de la suplencia de la queja. 2. Se omitió citar que los hornos artesanales o de quemado de ladrillo son fuentes fijas de jurisdicción estatal. 3. No se invocó el punto 8.2.3.1 de la norma técnica multicitada. Y 4. No se precisó cuál fracción se aplicaba del artículo 10 del reglamento antes señalado. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero, infundado los agravios segundo y cuarto y parcialmente infundado el agravio tercero, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Magistrados, está a su consideración el proyecto del TOCA 586/16. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad.
Se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias. El toca 03/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2016, pronunciado en el proceso 490/16 de primera sala y su acumulado 535/16 de segunda sala, dictado por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora promovió los procesos 490/16 de primera sala y 535/16 de segunda sala en contra de diversos documentos que fueron otorgados a la persona moral tercero con motivo de la construcción de un condominio. En el momento procesal oportuno, el proceso administrativo 535/16 se acumuló al 490/16. El magistrado de la primera sala, en el acuerdo que se revisa, decretó el sobreseimiento del proceso por falta de interés jurídico de la parte actora, conforme con la determinación que antecede. La parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un solo agravio identificado como primero. El segundo argumento del agravio único, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Este argumento se funda en los criterios invocados en cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno lugar del agravio único de la parte recurrente. El cuarto criterio invocado en el agravio es una jurisprudencia y señala que para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica. El interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y por ende protegidos. El quinto criterio del agravio es una tesis aislada y consigna que quien se encuentre obligado a satisfacer requisitos técnicos y de seguridad en la realización de sus actividades para no afectar a los predios colindantes con sus instalaciones tiene una situación particular diferente a la de cualquier otro gobernado, por lo que cuenta con un interés cualificado que lo legitima a acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a cuestionar la legalidad del otorgamiento de licencias y la emisión de acuerdos de autorización para la construcción de conjuntos habitacionales en dicho tipo de inmuebles, pues tales actos podrían afectar la regularidad de su actividad por las normas generales que debe cumplir, como son las leyes, reglamentos o normas oficiales mexicanas. El sexto criterio del agravio es una jurisprudencia y consigna que el interés legítimo para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales ha sido definido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Deben encontrarse de manera indiciaria los siguientes tres elementos: la existencia de un tercero, quien siendo titular de un derecho subjetivo se presume es destinatario de actos reclamados que afectan las condiciones de ejercicio de ese derecho. 2. La parte quejosa afirma tener una relación jurídica relevante con ese tercero, en razón de la cual puede aprovecharse de las condiciones de ejercicio de su derecho subjetivo, por lo cual los actos reclamados pueden detonar una afectación colateral también en su esfera jurídica. Y tercero, se alega que los actos reclamados violan el derecho objetivo. El séptimo criterio del agravio es una jurisprudencia y consigna que en el interés legítimo no se requiere que el agravio sea personal y directo, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y además provenir de un interés individual o colectivo. El octavo criterio es una tesis aislada y establece que las personas morales privadas mexicanas, para acreditar el interés legítimo, deben, al margen de su domicilio social, al margen de que su domicilio social se encuentre ubicado en el lugar donde se ocasionó el daño al ambiente, demostrar durante la tramitación del juicio de amparo con medios de convicción idóneos y objetivos que sus integrantes son vecinos o habitan en la comunidad adyacente al lugar referido. El noveno criterio es una tesis aislada y establece que el interés legítimo se actualiza
cuando el acto de autoridad no está dirigido a afectar directamente los derechos del quejoso, sino que por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio justamente por la situación especial que éste guarda frente al orden jurídico. Una vez expuesto lo anterior, es de señalarse que el elemento común de los criterios expuestos es la existencia de un derecho que se ve transgredido por el acto de autoridad, aunque dicho acto no esté dirigido a interpondrá la demanda. Sin embargo, el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, no establece ningún derecho a favor de la parte actora, ya que ninguno de sus artículos establece algún derecho para los vecinos de un condominio. En este contexto, el proceso de origen es improcedente, ya que los actos impugnados no transgreden ningún artículo del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, que tutele algún derecho a favor de la parte actora, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El primer argumento del agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es, por un lado, infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Este argumento se funda en criterios invocados en primero, segundo, tercero, décimo, decimoprimero, decimosegundo y decimotercer lugar del agravio único de la parte recurrente. El primer criterio del agravio es una jurisprudencia y prevé la obligación del juzgador de examinar todos los puntos controvertidos en el juicio fiscal. El segundo criterio es una jurisprudencia y señala los requisitos de la garantía de audiencia. El tercero es una jurisprudencia y señala que para respetar la garantía de audiencia deben expresarse las razones concretas por las cuales, en su caso, las probanzas resultan ineficaces. El décimo criterio invocado es una tesis aislada y expresa que el principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional constituye la obligación del juez de asegurarse que los gobernados obtengan una justicia completa e imparcial, apegadas a las exigencias formales que la Constitución consagra en materia jurisdiccional, particularmente en su artículo 14. El 11º criterio es una tesis aislada y prevé que la jurisdicción contenciosa administrativa debe partir de una interpretación convencional de las causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio, en la que, sin desatender los requisitos procesales, se facilita el acceso a la obtención de un pronunciamiento de fondo de lo pretendido. El 12º criterio es una tesis aislada y consigna las etapas que tiene la tutela jurisdiccional. El 13º criterio es una tesis aislada y señala los elementos que integran el derecho al debido proceso. Sin embargo, estos criterios no se actualizan en el presente caso, ya que la tutela judicial efectiva debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos como fin último del sistema y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela judicial. Por tanto, la efectividad del derecho a una tutela judicial efectiva no implica soslayar las reglas de procedencia del proceso de nulidad, pues ello, además de contravenir el proceso de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica, debido a que la parte recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e incluso contrario a ella. Por ello, si en los términos expuestos líneas arriba, los actos impugnados no transgreden ningún derecho tutelado a favor de la parte actora, lo procedente era sobreseer el proceso. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El tercer argumento del agravio único, a juicio de este tribunal, es infundado por las siguientes razones. Con fundamento en el artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, es de hacerse valer como hecho notorio que la resolución del amparo 504/16 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito no está firme, ya que actualmente se encuentra en recurso, por lo cual no hay cosa juzgada. Asimismo, es de señalarse que conforme al principio de relatividad de las resoluciones de amparo, este Pleno no está obligado a resolver en el mismo sentido de la resolución del amparo 504/16, ya que no es una jurisprudencia en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 03/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Ahora procedo a exponer la ponencia relativa a la tercera sala. Y para el desahogo del 10º punto del orden del día se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 80/17
que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en el proceso administrativo 987/2016 en contra del acuerdo de fecha 1 de febrero de 2017 dictado por el magistrado de la segunda sala. A manera de preámbulo, es pertinente referir que en el acuerdo materia del presente recurso se tuvo a las autoridades ahora recurrentes por no dando contestación a la ampliación de la demanda, pues la promoción fue suscrita por su autorizado, quien no tiene facultad para ello. Medularmente, la parte inconforme alega que la sala debió interpretar el artículo 10, párrafo segundo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, considerando que la prerrogativa de dar contestación a la ampliación de la demanda no debe restringirse respecto a las facultades del autorizado en términos del citado artículo 10, pues esa restricción es excesiva y carece de razonabilidad en relación con el derecho fundamental de seguridad jurídica que se pretende salvaguardar mediante el derecho a la tutela jurisdiccional o de acceso a la justicia previsto en el precepto constitucional mencionado. Además, la parte recurrente señala que su autorizado ostenta la calidad de titular de la dirección jurídica dentro de la Administración Pública Municipal de Apaseo el Alto y, por ende, es encargado de la defensa de las dependencias públicas de ese municipio. Los planteamientos referidos son infundados. En principio, es necesario precisar que los derechos humanos, como el derecho a la protección judicial efectiva prevista en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Federal, únicamente concierne a las personas físicas y personas morales, pero no a las personas morales oficiales, autoridades, ya que el hecho de que una autoridad acuda a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal de ninguna manera elimina su potestad de autoridad. Así, como las autoridades demandadas en el proceso de origen conservan el carácter de autoridad con el que actuaron en uso de sus facultades legales y de imperio al haber emitido el acto impugnado, no es jurídicamente posible que se les vulneren sus derechos humanos. En consecuencia, no pueden alegar que las disposiciones del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa sean interpretadas a la luz del citado artículo 17 constitucional. Ahora bien, dado que la facultad de contestar la ampliación a la demanda no se encuentra precisada explícitamente en el segundo párrafo del sobredicho artículo 10 del citado código, lo correcto es considerar que los autorizados en el proceso administrativo no cuentan con esa atribución. Por otro lado, el artículo 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa señala que la representación de las autoridades en el proceso administrativo corresponderá al titular del órgano administrativo y además prevé la posibilidad de que la autoridad demandada sea suplida, desde luego por aquellos funcionarios a quienes se les atribuya tal facultad en los ordenamientos internos que la rijan y en los términos que ellos mismos dispongan. Conforme al marco normativo expuesto, se concluye que en el caso que se analiza fue correcta la determinación de la sala al tener a las autoridades por no contestando la ampliación de demanda, ya que quien signó la promoción relativa únicamente tiene el carácter de autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 10 del referido código y, por ende, solo está facultado para recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer recursos, mas no para contestar la ampliación de la demanda. Tampoco puede considerarse que la promoción de mérito haya sido suscrita conforme a lo previsto en el artículo 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues no existe alguna disposición normativa que expresamente otorgue al titular de la dirección jurídica la facultad de representar a las autoridades demandadas. Así, el carácter de autorizado que en la causa primigenia se le otorgó a quien suscribió la promoción relativa acota su intervención en el proceso a las atribuciones que expresamente le confiere el artículo 10 del Código en comento, dentro de las cuales, según se ha expuesto, no se encuentra la de contestar la ampliación de la demanda a nombre de sus autorizantes. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Magistrados,
Expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 80/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, para el desahogo del 11º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Me refiero en un primer momento al TOCA 90/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo de fecha 20 de febrero de 2017, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal tuvo la directora regional de Auditoría Fiscal B de la Dirección General de Auditoría Fiscal de la misma Secretaría, por no dando contestación a la demanda en tiempo y forma legal dentro del proceso administrativo 1998/16. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, considera conveniente destacar que en el acuerdo recurrido, el magistrado Acuo tuvo a la directora regional de Auditoría Fiscal B de la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, por no contestando la demanda en tiempo y forma, actualizando el apercibimiento formulado en el auto de admisión de tener por cierto los hechos narrados e imputados por la parte actora, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 279 del Código que nos rige. Expuesto lo anterior, tenemos que en el único agravio quien recurre básicamente manifiesta que al ser la Dirección General de Auditoría B una unidad administrativa de la Secretaría de Finanzas, que puede ser representada por el director de lo contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado, entonces debe tenérsele por contestando la demanda mediante escrito presentado el 26 de octubre de 2016. Pues bien, a juicio de esta ponencia, las anteriores disertaciones devienen infundadas para revocar o modificar el acuerdo que ahora se revisa. Ello es así, porque si bien es cierto de conformidad con el artículo 26, fracción primera del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, el director de lo contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal tiene la facultad para representar a la Dirección Regional de Auditoría Fiscal B de la Dirección General de Auditoría Fiscal, con sede en Irapuato, por ser esta una unidad administrativa de la Secretaría de Finanzas. No menos verdad es que, de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 279 del Código que nos atañe, cuando en un proceso administrativo fueron varias las autoridades demandadas, el plazo para contestar la demanda les corre individualmente. En ese sentido, si en la especie fueron dos las autoridades señaladas como demandadas y a la misma se les emplazó en fechas diversas, entonces, contrario a lo aducido por quien recurre y en atención al artículo antecitado, el plazo para contestar la demanda no podía ser el mismo para ambas autoridades. Por tanto, si a la directora regional de la Auditoría Fiscal B de la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, con sede en el municipio de Irapuato, le fue notificado el acuerdo mediante el cual se admitió a trámite de demanda el 11 de enero de 2017, esto es, se le emplazó en esa fecha, entonces el plazo de 10 días que tenía para presentar su demanda comenzó a correr el 12 al 25, descontándose los días 11, 14, 15, 21 y 22 por corresponder al surtimiento de efectos de la notificación y a sábados y domingos. Luego, si dentro de dicho plazo no se presentó ningún escrito de contestación de demanda por la multireferida autoridad demandada ni por su representante, entonces se encuentra ajustada a derecho la determinación del acuerdo de tener al director, a la directora regional de Auditoría Fiscal por no contestando la demanda en tiempo y forma. Lo anterior es así, máxime, si consideramos que en el proceso administrativo impera el principio de paridad procesal, el cual supone la proscripción para el juzgador de otorgar a alguna de las partes una posición más favorable respecto de la otra. De esta guisa, las resoluciones que se adopten en el proceso en relación con la controversia planteada atenderán tanto las pretensiones de la actora como los argumentos expuestos por la demandada en sus respectivos escritos, demanda y contestación, sin que en el órgano jurisdiccional pueda perfeccionarlos concediendo a alguna de las partes oportunidades no otorgadas a la otra. En ese contexto,
Si el actor del proceso administrativo pierde su oportunidad de presentar su demanda, si no lo hace dentro del plazo que establece el artículo 263 del Código de la materia, justo es que también precluya el derecho de la demandada si no presenta su contestación dentro del término de 10 días hábiles siguientes a aquel en que surtió efectos el emplazamiento, tal como lo dispone en la primera parte del artículo 279 del Código de la materia. De ahí lo infundado el agravio hecho valer por el recurrente y lo acertado la decisión de la CUO. Así las cosas, ante lo infundado el único agravio hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone a este pleno confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto del TOCA 90/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para finalizar con el listado de las ponencias, magistrado Cuauhtémoc Chávez, se le concede nuevamente el uso de la voz para el desahogo del 12º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mi intervención con el TOCA 96/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el actor en contra del acuerdo de fecha 20 de enero de 2017, por medio del cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal desechó su demanda por extemporánea dentro del proceso administrativo 112/17. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los dos agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la inscripción de embargo bajo las solicitudes 1.265.684 y 685, respectivamente. Respecto a dicho acto impugnado, la magistrada de la tercera sala de ese tribunal, en el acuerdo recurrido de fecha 20 de enero de 2017, desechó la demanda básicamente porque los actos o resoluciones ahora impugnados fueron emitidos en cumplimiento de la sentencia de fecha 7 de mayo de 2015. Ahora bien, no pasa desapercibido para esa autoridad, por ser un hecho notorio, que el promovente tuvo conocimiento de las resoluciones que ahora se impugnan desde el día 8 de julio de 2016, fecha en la cual se le notificó el acuerdo dictado el 27 de junio del año pasado, mediante el cual se tuvo al registrado público suplente de la propiedad de Irapuato por informando sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en dicho proceso administrativo, para lo cual adjuntó copias simples de las solicitudes antes referidas emitidas como nuevas resoluciones de inscripción de embargo y con las cuales se dejaron insubsistentes las inscripciones de embargo de las diversas solicitudes. Luego entonces, es a partir de este momento en que el promovente estuvo en posibilidades de instar lo que en derecho procediera para combatir los nuevos actos administrativos, pues ya conocía sus alcances y consecuencias jurídicas. Por lo tanto, al haber presentado la demanda hasta el 18 de enero de 2017, resulta notorio e indiscutible que ese proceso administrativo fue instado fuera del plazo legal, señalado por el artículo 263 del Código de la materia, razón por la cual deviene obligado desechar la demanda al haber sido presentada fuera del plazo legal. Y conforme con la determinación que antecede el actor, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios, mismos que a juicio de esta ponencia resultan infundados por dos razones. La primera, porque contrario a lo aducido por el recurrente, la magistrada resolutora sí tomó en consideración que el actor interpuso el recurso de queja en el proceso administrativo 1251, diagonal tercera sala, diagonal 14. Sin embargo, el hecho de que el actor haya interpuesto el recurso de queja en contra de la sentencia del 7 de mayo de 2015 dictada dentro del proceso 1251 de la tercera sala, en lugar de promover un nuevo proceso en contra de las resoluciones emitidas en cumplimiento de la sentencia, lleva a concluir que en efecto se encuentra ajustada la determinación de la CUO de tener por presentar la demanda de manera extemporánea, al haberle interpuesto el 18 de enero de 2017. Por la interposición de recurso de queja no suspende el plazo para la presentación de la demanda en contra de nuevos actos que ameriten un nuevo proceso. Además de que la vía entendida como la manera de proceder en el proceso administrativo al seguir determinados trámites es un presupuesto procesal absoluto y por tanto insubsanable, debido a que tiene como finalidad respetar los derechos de seguridad jurídica y de tutela jurisdiccional efectiva, previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, en virtud de los cuales las pretensiones litigiosas de los gobernados solo pueden dirimirse mediante procedimientos regulares, establecidos previamente en las leyes. Por ello, la procedencia de la vía se trata de una condición indispensable para iniciar, tramitar y fallar válidamente un proceso,
requisito cuya ausencia no puede ser convalidada mediante el consentimiento tácito o expreso de los justiciables. Y la segunda razón por la que los agravios que nos ocupan resultan infundados es porque en términos del 17, segundo párrafo de la Constitución General de la República, el derecho de tutela judicial efectiva o acceso a la impartición de justicia no es restricto en favor de los gobernados, pues el constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios la facultad de establecer los plazos en que la función jurisdiccional debe realizarse al utilizar la frase en los plazos y términos que fijen las leyes, la cual no solo implica las temporalidades en que debe presentarse la demanda, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de proceso, como en el caso el proceso administrativo. De todos los antes referidos, se corrige que el hecho de que el accionante del proceso administrativo lo haya promovido fuera de tiempo no da lugar a que la sala de este tribunal corrija el error al haber interpuesto el recurso de queja, pues se insiste, para ejercer el derecho de acceso a la justicia, se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia del referido proceso, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados. De ahí que las reglas de su procedencia no puedan alterarse a través de la pretendida protección de los derechos humanos, por lo que si el proceso administrativo no resulta ser promovido en tiempo, no puede subsanarse el error por el juzgador a fin de que se admita una demanda que fue extemporánea, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben de observarse en materia procesal administrativa. Además, de acuerdo con los criterios que sobre este punto ha sustentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no basta que un medio de defensa se prevea en la legislación interna de un Estado, sino que se requiere que además sea el idóneo para subsanar la violación que ocasiona el acto impugnado. Se guarda un equilibrio entre la protección de los derechos humanos con la seguridad jurídica y la equidad procesal, ya que de continuarse con un proceso en el cual exista una violación manifiesta a las reglas procedimentales, como lo es la extemporaneidad, con ello se perdería la autoridad y credibilidad indispensable en los órganos encargados de administrar justicia. De ahí lo infundado de los dos agravios hechos valer por el recurrente. Así las cosas, ante lo infundado, los dos agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo recurrido. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 96/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, le pido dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Procedo. Como primer asunto general, doy cuenta del Pleno de que han sido recibidos sus comentarios relativos a las iniciativas para reformar el artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, para establecer medios de control y confianza aplicables a los magistrados, jueces y consejeros del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, suscritas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como la iniciativa de la ley mediante la cual se reforma el artículo 159 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y la iniciativa de adición a los artículos 127 y 134 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, suscrita por la representación parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Magistrados, si están de acuerdo con las propuestas de opinión jurídica, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Como segundo asunto general y último, en seguimiento a la excitativa de justicia dentro del recurso de reclamación registrado bajo el TOCA 03/17, se da cuenta al Pleno que el informe sobre la materia de esta fue rendido oportunamente por la ponencia correspondiente y de esta se advierte que en el caso particular el TOCA en comento se listó para la sesión ordinaria de Pleno número 17 a celebrarse el día de hoy. En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y 16, fracción cuarta de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal, se determinó por parte de la Presidencia declarar sin materia la excitativa en mención, al advertirse que dicha ponencia fue analizada en la presente sesión del Pleno. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por esta Presidencia en el sentido de dejar sin materia la excitativa de referencia?
No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa promovida. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 17 del día de su fecha, siendo las 9:29. Gracias por su asistencia y participación, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.